La mafia veracruzana reapareció en el norte del estado, exactamente en el mismo lugar y al mismo tiempo donde se realiza uno de los operativos más grandes de las Fuerzas Armadas. Mientras que el Ejército y la Marina apoyan con los trabajos de reconstrucción tras los daños provocados por las lluvias, el cártel, uno de los más violentos del país, tampoco descansó. A toda la población de Poza Rica, Cihuatlán, Pasones y sus alrededores. Como saben, ya estamos aquí y continuaremos con el exterminio de los perros del Popo. ¿Cómo fue posible que la mafia veracruzana haya querido refrendar su influencia con un golpe clave en el norte del estado? En este video te platicaré de dos cosas que ocurren de manera simultánea en la región. Uno, las recientes actividades de ese grupo delictivo y dos, la presencia y acciones emprendidas por las Fuerzas Armadas en la zona. ¿Qué pasó a la estrategia del combate a la delincuencia organizada en la región después del secuestro y asesinato de una maestra taxista? ¿Y qué otros operativos extracotidianos mantienen las Fuerzas Armadas en otros puntos del país exactamente en estos momentos? Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Antes de hablarte del más reciente golpe de la mafia veracruzana, bien vale la pena recordar el más polémico dado este mismo año. Seguramente tienes presente este caso. Ella es Irma, una maestra jubilada que decidió emprender como taxista. El 18 de julio fue secuestrada por la mafia veracruzana y posteriormente obligada frente a una cámara a decir que paguen todas las extorsiones a este grupo delictivo. Días más tarde, la maestra fue encontrada sin vida en lo que se convirtió en un caso que dio la vuelta al mundo por dos cosas. Uno, por lo dramático, y dos, por quedar en evidencia el nivel de intimidación del grupo delictivo. De inmediato vino un operativo federal para apaciguar la zona y de pronto el caso dejó de aparecer en la opinión pública hasta ahora. Tuvo que pasar agosto, septiembre y octubre para que Álamo y todo el norte de Veracruz vuelva a ser noticia internacional. Ahora, con las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y dejaron al menos 35 personas fallecidas y 11 desaparecidas. Con el desastre natural llegó uno de los operativos más fuertes de las Fuerzas Armadas, pero ahora para trabajos de rescate y reconstrucción. El operativo ha sido tan grande que rebasa el número total de elementos federales que han sido asignados durante 13 meses para atender la emergencia desatada por la guerra de facciones del cártel de Sinaloa. Fue así en este contexto que el pasado 23 de octubre el empresario citrícola Javier Vargas Arias fue asesinado a balazos en el poblado Jardín Nuevo en el municipio de Álamo. Según los primeros reportes, hombres armados a bordo de una camioneta blanca le dispararon cuando supervisaba la carga de sus camiones en las bodegas de su empresa Cítricos Vargas. Este empresario se dedicaba a la compra y venta de naranjas que se distribuyen desde Álamo hacia diversas regiones del centro del país. Y según pobladores, ya había recibido amenazas de extorsión por parte de dos grupos criminales que operan en la zona, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la mafia veracruzana. Es decir, todo apunta a que al empresario le ocurrió lo mismo que a una familia del municipio de Papantla, también ubicada al norte de Veracruz, que fue extorsionada por los dos grupos delictivos. Según medios locales, esa familia ya le pagaba derecho de piso a un cártel, pero llegó el otro y también le quiso cobrar. Fue entonces que la doble extorsión más el pago de impuestos se volvió insostenible y con uno quedaron mal. En represalia, el grupo que no recibió el pago la atacó de tal forma que el 13 de agosto asesinó a dos de sus integrantes e hirió a otros dos en la comunidad de El Aguacate. Y yo he dicho que es muy temprano para la temporada de sopilotes. El norte del estado de Veracruz está siendo disputado por el cártel Mafia Veracruzana y por el cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales han impuesto cobros de protección a productores, comerciantes y empresarios bajo amenaza de muerte, según han denunciado. Las autoridades sospechan que el mismo grupo que participó en el asesinato de la maestra también fue el que le quitó la vida al empresario citrícola. De hecho, el crimen del naranjero ocurrió frente a trabajadores que presenciaron cómo los agresores se acercaron directamente al empresario y le dispararon sin mediar palabra. El homicidio fue cometido a pocos kilómetros de Estero del Ídolo, el mismo punto donde fue ejecutada Irma. Hasta el momento, ninguno de los casos ha sido esclarecido.
Mientras la delincuencia organizada busca infundir temor entre la población, las autoridades locales pasan por uno de los momentos más vergonzosos. Ejemplo de ello es lo ocurrido este 23 de octubre, cuando habitantes de la colonia Pantepec de Álamo enfrentaron con enojo a la alcaldesa, la morenista Blanca Lilia Arrieta, quien realizaba un recorrido por las zonas afectadas por las recientes inundaciones. Durante la visita, la presidenta municipal fue insultada, corrida del lugar y agredida con lodo por vecinos que denunciaron abandono y falta de atención tras las lluvias que devastaron amplias zonas del municipio. Testigos relataron que la edil tuvo que retirarse a bordo de una camioneta custodiada por personal militar ante el creciente enojo de la población. Apenas unos días atrás, el 16 de octubre, vecinos de la colonia Niños Héroes fueron a dejar bolsas de basura frente a la casa de la alcaldesa, también en protesta por su ausencia tras las inundaciones. Sin embargo, ese caso no quedó videograbado, como sí quedó registro de cuando la corrieron lanzándole el lodo. De acuerdo con la gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nale, alrededor de 300,000 personas resultaron afectadas por las recientes lluvias en 40 municipios del estado. El daño es tan grande que ha desatado el enojo de la población en otros puntos de la entidad. Otro ejemplo, el pasado 24 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió el reclamo de una mujer por la falta de atención del gobierno estatal. Fue allí cuando una mujer en silla de ruedas y frente a la presidenta y gobernadora acusó que Rocío Nale le prometió ayuda, pero nunca cumplió. Claudia Sheinbaum respondió que atendería el caso personalmente. En tanto, la gobernadora, que estaba a pocos pasos, preguntó en voz alta de qué se trataba. Sin embargo, la presidenta no la volteó a ver. Gobernadora. Ella dijo que me ayudara y no me ayudó nada. ¿De qué será? Cuando vino el CRIT, ¿te acuerdas? ¿De qué? A ver, yo le dije, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no le das tu nombre? Le tomé una foto con usted y le llevé manzana. No nos han ayudado en nada. Te voy a tomar tu nombre, tu teléfono, ¿sí? Y ya te van a ir a ver ahí atrás. Aunque el estado de Veracruz concentra una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas, otros estados también tienen operativos extracotidianos. Tal es el caso de Michoacán. Recordarás, en uno de mis últimos videos te platiqué de un violento enfrentamiento registrado el pasado 23 de octubre entre presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y elementos del ejército en Tepalcatepec, Michoacán. Medios locales llegaron a señalar que eran más de 100 los sicarios desplegados en la zona, quienes se dieron a la fuga tras la llegada de las Fuerzas Armadas y que fueron las comunidades de Presa de los Olivos y Cholula las que quedaron bajo el fuego cruzado durante más de una hora. Finalmente, las autoridades han dado más detalles de ese hecho, en donde los sicarios emplearon fusiles de asalto y explosivos. El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Cepeda, informó que los hechos ocurrieron en territorio jalisciense, muy cerca de la frontera con Michoacán. Sin embargo, aclaró que no fueron reportados heridos, aunque fue desplegado de inmediato un operativo conjunto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil para frenar la escalada de violencia. Los patrullajes abarcaron Tepalcatepec y zonas rurales aledañas. Sin embargo, aunque las autoridades aseguraron que hubo saldo blanco, lo cierto es que los operativos en la región han sido anunciados para ejecutarlos de manera permanente. Sin embargo, mientras que en una parte de Michoacán intenta apagar un fuego, en otra parte aparece un incendio. Tal es el caso de la localidad Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana, en el municipio de Buenavista, en Michoacán. Este 26 de octubre, elementos del ejército desactivaron 7 artefactos explosivos improvisados colocados en la entrada de la comunidad. El hallazgo ocurrió después de que el C5 estatal recibió un reporte sobre la presencia de hombres armados en la zona. En respuesta, personal especializado de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó un operativo en los alrededores de la comunidad y en caminos cercanos. A su llegada, los elementos encontraron los explosivos presuntamente colocados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Entre los artefactos se encontraba también una granada calibre 40 milímetros. La zona fue acordonada para evitar riesgos y los explosivos fueron desactivados de manera controlada. En estos momentos, el operativo en la zona continúa, además de que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha hecho un llamado a la población para reportar de inmediato cualquier objeto sospechoso. Esto también ocurrió en Michoacán. Se trata de la detención de Esmeralda, ocurrida el pasado 24 de octubre en Apatzingán, acusada de extorsión. Aunque se trata de una sola detención, la relevancia radica en que ha sido identificada como presunta pareja de César Sepúlveda Arellano, conocido como el Botox, el líder de los Blancos de Troya. La Fiscalía de Michoacán informó que la aprehensión ocurrió en la comunidad de Zenobio Moreno, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre una camioneta que recorría la zona cobrando cuotas a comerciantes. El reporte permitió a los uniformados montar un operativo para interceptar el vehículo. Durante la revisión le aseguraron más de 100,000 pesos en efectivo y un envoltorio con una sustancia con características de metanfetamina. Otra zona donde hay miles de soldados de manera extracotidiana, aunque desde el año pasado, es en Sinaloa. Este fin de semana también se informó de la detención de 18 presuntos integrantes de los Chapitos durante una serie de operativos realizados en el corredor Culiacán-Nabolato, que es una zona donde en las últimas semanas se ha intensificado la violencia por los enfrentamientos entre este grupo y los mayos, quienes protagonizan la guerra al interior del cártel de Sinaloa. Sobre estas 18 detenciones te platiqué en mi último video. Sin embargo, han pasado más cosas desde entonces. Justo en estos momentos, Sinaloa pasa por una nueva racha de violencia. En apenas 6 días, al menos 41 personas han sido asesinadas tras una serie de enfrentamientos que comenzaron el 20 de octubre, luego de la muerte de Luis Ezequiel, conocido como El Morral, quien era jefe operativo de los Chapitos. Ese día no solo fue abatido por las Fuerzas Armadas, sino que también fueron detenidos varios de sus operadores más cercanos. Sobre este operativo también te traje un video a este canal. Sin embargo, lo que ha sorprendido es que desde el 20 de octubre han escalado los homicidios, principalmente entre Culiacán y Nabolato. Uno de los enfrentamientos más recientes ocurrió este 26 de octubre cuando 3 presuntos sicarios fueron abatidos por la Marina en el ejido Las Tres Gotas de Agua en el municipio de El Dorado. Ese mismo día fue encontrado otro cadáver en la sindicatura de Culiacancito. Sin embargo, ante esta nueva escalada de violencia, las autoridades consideran que con la muerte del Morral y las detenciones de sus hombres más cercanos, se reactivó la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa, pues el Morral servía como un punto de equilibrio entre operadores y jefe de plaza. Además, como operaba para los Chapitos, autoridades afirman que con ese golpe los Chapitos perdieron posiciones frente a la facción de los Mayos, con lo cual se intensificó la disputa que mantienen en tensión a todo el estado de Sinaloa. Ay, carajo. Ay, Dios. ¡Abajo, abajo! Este es otro caso que ha despertado alarmas en el país, quizás aún más preocupante que lo que ocurre en Veracruz, Michoacán y Sinaloa, debido a que apunta a un caso de complicidad de autoridades con la delincuencia organizada. Voy por partes. Lo que estás viendo es parte de una serie de ataques con drones a instalaciones de la Fiscalía de Baja California en playas de Tijuana el pasado 15 de octubre. Tras este ataque, el 18 de octubre, apareció una narcomanta dirigida a la fiscal estatal, María Elena Andrade, firmado por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. En la manta acusan que los ataques con drones fueron una represalia de los hermanos Arzate ligados al cártel de Sinaloa, en represalia con las autoridades por los operativos hechos para combatir la extorsión.
Allí, el cártel Jalisco Nueva Generación manifiesta su respaldo a las autoridades de Baja California y les pide que continúen con esa lucha contra sus rivales del cártel de Sinaloa, a quienes acusa de tener de aliados a la diputada morenista Araceli Brown, a quien el pasado 18 de septiembre el gobierno de Estados Unidos vinculó con la facción de los Chapitos y de que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias. Claro, yo no sé de qué se trata, no he recibido ninguna sola notificación, ni un correo electrónico, ni una llamada, ni un WhatsApp. Bueno, en medio de todo este enredo se reveló que la Fiscalía General de la República investiga a elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California por su presunta participación en el robo de un cargamento de cocaína en favor del cártel de los Arellano Félix. Según las investigaciones, el presunto robo ocurrió el pasado 4 de octubre en la zona de Ojo de Agua en Tijuana, donde supuestamente fueron sustraídos aproximadamente 180 kilos de esta droga. Cámaras de videovigilancia registraron el momento en que los ladrones viajaban a bordo de vehículos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado. Estas imágenes fueron clave para que el órgano interno de control inicie una investigación contra los policías. Fuentes de inteligencia señalan que el robo puede estar relacionado con una disputa criminal. El cargamento se movía sin pagar el llamado derecho de paso a un grupo local, de tal forma que los policías pudieron haber intervenido en complicidad con el cártel de los Arellano Félix para quedarse con la droga. Fue el semanario Z el que documentó que los 180 kilos de cocaína iban a ser transportados de manera independiente, lo cual había provocado la molestia del grupo afín a los Arellano Félix. La fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez confirmó que el caso está en manos de la Fiscalía General de la República, aunque negó que el robo de cocaína tuviera relación con la narcomanta y el ataque con drones a las instalaciones de la Fiscalía. En tanto, en su defensa, varios agentes difundieron una carta pública en la que denunciaron irregularidades durante la investigación. Acusaron que han sido ordenadas suspensiones y sanciones sin pruebas formales. Y lo más grave, acusaron que al menos un vehículo oficial que aparece en los videos pertenece a otra área bajo mando del ejército, un área conocida como Enlace Internacional. Es decir, en Baja California todas las autoridades están siendo acusadas de ligas con la delincuencia organizada. Una diputada de operar para los Chapitos, la Fiscalía de favorecer al cártel Jalisco Nueva Generación con sus operativos y la Policía Estatal y el Ejército de robar para los Arellano Félix. Algunos de estos casos, como el de la diputada morenista, ya comenzaron a ser sancionados por el gobierno de Estados Unidos, pero a nivel federal, en México, parecen llevar otro cauce. En otro tema quería preguntarle, el Departamento del Tesoro sancionó ayer a una diputada federal de Morena, expresidenta municipal de Rosarito, por considerar que es parte de una facción del cártel de Sinaloa. Preguntarle sobre este tema, si ustedes tenían ya conocimiento de esta situación y ¿Tuvo conocimiento la UIF algunas semanas antes? Pidieron que pudiera ser conjunto. De nuestro lado no hay pruebas suficientes como para establecer el lavado de dinero que ellos plantean. Entonces fue una decisión de las instituciones del gobierno de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro.